El arte es algo que expresamos o algo que vivimos. Es algo que quizás podemos encontrar donde menos lo esperamos. ¿Cómo podemos identificar el arte? Puede que lo tengamos enfrente de los ojos y no lo veamos. Está en nuestras calles, en el rostro de las personas que vemos día con día, en el trabajo de años escondido en una sala, en el talento innato de la persona menos conocida. Ahí está el arte. Y en Expresarte Podcast estamos aquí para descubrirlo. Gracias por unirte a este camino. Hola, bienvenidos al quinto episodio de Expresarte Podcast. El día de hoy estamos con una personalidad muy importante en la cultura del estado Lara. Él es artesano y es músico y nos ha abierto las puertas de su casa y su taller para brindarnos esta experiencia de conocer su historia. Estamos aquí con Agua Salada. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo te sientes? Excelentemente bello. Me alegra muchísimo. Bueno, primero me gustaría darte las gracias por recibirnos aquí, por abrirnos tu espacio y dejarnos documentar esa experiencia de vida. Siempre bienvenidos y bienvenidos todos los seres que deseen conocer un poquito de su historia y de la historia en general nuestra. Bueno, muchísimas gracias. Primero, en este programa queremos conocerte, conocer y que las personas que nos vean te conozcan y conozcan la historia de tu vida. Entonces me gustaría que nos contaras un poco acerca de dónde naciste, dónde pasaste tus primeros años de vida, cómo fue esa historia de vida de Aguasalá. Pues bueno, cuando corría por allá, me imagino que el año 70 por allí, pero fue en el 71 que se vio la luz este ser, por allá en el municipio Crespo, específicamente en el caserío del Guamal. Ahí nació este ser apoyado por una comadrona. No nací en hospital, nací en mi montaña. Es un caserío que hoy ha crecido bastante, debe tener unas 20 o 30 casas. Y mi infancia se desarrolló allí como hasta los 9, 10 años, como hasta los 12, digamos, que desde que salí de la escuela primaria. Y bueno, pues allí en ese lugar era muy difícil acceso, y así que nosotros fabricábamos nuestros propios juguetes. Mm, Y por allí se vino desarrollando esa parte creativa de este sujeto, no, sino de los hermanos también, todos. Fabricábamos nuestros juguetes, luego fabricábamos que si nuestros accesorios, que si collares de alguna planta, de alguna cosa. Y paralelo a eso, nuestra madre, maestra que nos enseñó a ejecutar los instrumentos, ya a los 8 años, ya también ejecutábamos el cuatro, la guitarra y cantábamos. Por supuesto, mi vieja no conoce todavía cómo son los nombres de los acordes o de los tonos. Se utilizaban y se utilizan en todos los campos códigos para lo que son los acordes. Y de esa manera aprendimos. Y así que ya a los 10, 12 años ya éramos los músicos de esos campos, incluyendo en los bailes, porque siempre estamos llenos de alegría en los campos. claro que sí. ¿Y en qué momento llegas aquí a Barquisimeto? Eh, Como a los 13, 14 años fue mi primer viaje. En esa montaña no existía la electricidad. Ok. Se alumbraban nos alumbrábamos con lámparas de querosén, que incluso algunas de las que están acá en mi casa museo son de esos tiempos. Y como tengo hermanos mayores y hermanas, somos 12 en total, y ya los mayores ya se habían venido de una parte a la ciudad, y como a los 14 empecé a visitar algunos y dándome cuenta que, con lo que yo jugaba, fabricar mis propios juguetes y fabricar todas mis cosas y cantar para los campesinos también servía para nuestra población en general, y vaya que sí ha servido.
Ok, nos comentabas un poco entonces que allá en donde tú naciste, en Crespo, pues digamos que nació esto también de la artesanía y nació lo de la música en paralelo, al mismo tiempo en tu infancia. O sea Sí, que, sí, correcto. Después de grande, cuando tenía unos 24 años, me puse a investigar de dónde en realidad venía la parte creativa, resultando ser que, conversando con mi madre, me dice que su papá, es decir, mi abuelo, que no conocí, ellos, como vivían en una montaña más remota todavía, ellos creaban, fabricaban desde el peine en adelante. O sea, una porque se veían obligados a hacerlo y lo otro, pues que como son descendencias indígenas, pues toda nuestra población indígena fabricaba sus cosas. y me comentabas que en ese momento, cuando estabas pequeño, comenzó en paralelo la música y la artesanía. ¿Cómo se fue desarrollando eso? Bueno, luego de llegar a la ciudad, yo después de grande, como o sea, unos 24 años, em, le hice preguntas a mi madre porque yo quería saber de dónde venía en sí esa parte creativa. Me cuenta que su papá, es decir, mi abuelo, que vivían en unas montañas mucho más remotas, fabricaban incluso desde el peine en adelante, o sea, fabricaban las ollas, o sea, fabricaban absolutamente todo, incluso los instrumentos musicales y de paso los ejecutaban. Y de ahí es donde yo, ahí hay la razón de dónde vengo. Y por supuesto, mi madre, en ese sentido, que fue la que nos enseñó, aprendió de una manera bastante brava, diría yo, porque ella cuenta que para aprender a ejecutar los instrumentos, eran casa de bares que se asomaba por las endillas y cuando hacían los acordes, ella, cuando la gente se iba a trabajar, ella agarraba los instrumentos, los ejecutaba y de esa manera nos enseña a nosotros. Y también nos enseñaba cómo fabricar, que si una batea de madera, o sea, son muchos los, las cuestiones que allí se utilizan en la parte formativa de mi parte como creador. Ahora al llegar a la ciudad, que me di cuenta que fabricar todas las cosas, si le hacemos un recorrido a esta casa, vemos casi todo pasa por estas manos, es realmente una verdadera identidad. Yo digo que el arte es el reflejo de la cultura de un pueblo, es decir, el reflejo de lo que somos. Excelente, me parece muy interesante cuando dice la palabra creador, porque yo siento que como artistas somos muy particulares a crear y es algo que usted se ha reflejado en toda la trayectoria y todo lo que me viene comentando que ha hecho, el ser creador de sus propias piezas. A mí me gustaría que me comentara un poco cómo empieza aquí en Barquisimeto a comercializar, a hacer de esa artesanía que usted crea un medio para ofrecérselo a los demás y también, como no, cómo nace Aguasalá, porque Sí, este nombre es tan particular y estoy segura que debe haber una historia muy interesante detrás. sí, segurísimo que sí. En verdad que duraríamos varios días conversándote sobre esa historia para podértela especificar bien, pero voy a tratar de resumirte Ok, lo más que pueda. Cuando llego a la ciudad, yo traía ya de las cosas que fabricaba en el campo, cargaba que sí, unos collarcitos con unas cruces, con unas trenzas de zapatos puestos, pero bueno, eran unos collares, pero lo hacía yo. Cargaba que sí, una culebra hecha tallada de bejucos, unas tortugas hechas con camazos y ese tipo de cosas. Y me voy a la avenida 20, pero te puedes imaginar un muchachito, 14 años, plena ciudad que no había visto ni siquiera un bombillo encendido y caminaba así. Y alguna que otra gente pues me paraba y me compraba una cosa, pero yo no ofrecía nada. Así que poco a poco fui agarrando luces, como quien dice, y algunos
otra gente que si eran artesanos también me paraban y preguntaban cosas, fui agarrando confianza, después me cedieron un espacio, me instalaba allí, iba, venía y fui aprendiendo las mil y una cosas que puedo hacer. Ahí empecé a fabricar ya que si pulseras de cuero, en ese tiempo había una moda que llamaban los cueritos tejidos. Todo eso lo aprendí, empecé a fabricar que si zarcillos, tobilleras, collares. Más adelante fui aprendiendo la parte de orfebrería. Es decir, hasta hoy manejo unas 10 o 12 ramas diferentes en las manualidades, en la parte artística. Manejo algo de pintura, la escultura, la alfarería, herrería artística, orfebrería, entre muchísimas cosas. Todo eso, gracias a pues, que al llegar a la ciudad me junté con artesanos. Entre ellos pudiera estar en esos tiempos, te hablo de los años 80 y pico, José Manuel Yepes, uno que le decían el viejito Alexis, el viejo Pedro Pérez también de esos tiempos, tanta gente que aparte de educar a uno cómo iba a hacer mejor las cosas con sus manos, también nos daban una formación desde el punto de vista cultural, pues para qué se hacía, por qué se trabajaba con las manos, para qué, hacia dónde y de dónde venía. Entonces todo eso ha sido, todos esos argumentos han ayudado al desarrollo de este ser que anda por estos mundos. Un camino de crecimiento y me encanta mucho como la integralidad de trabajar varios aspectos de las manualidades y la artesanía. Y como músico, porque o sea, cuando venimos hace unos días a conversar con usted y también por comentarios que me hizo la profesora Vanessa, nos comentó que ha viajado, ha dado conciertos, es compositor, cantautor. Entonces, como músico, que me gustaría que me contara cómo fue ese desarrollo, así como me lo acaba de comentar en la artesanía. Sí, como esas dos cosas van paralelas, históricamente han sido paralelas. Hubo un tiempo en que paré la parte de música, recuerdo que les dije que a los 8 años tocábamos y eso, pero cuando llego a la ciudad yo paré un poco la música, me dediqué más a aprender la artesanía y bueno, todo lo que es el arte. Pero como a los 17 años vuelvo a retomar. Y cantaba algunas canciones con contenido social, porque en ese tiempo había represión y siempre lo ha existido. Y como éramos peludos, siempre éramos reprimidos. Y empecé a cantar canciones con contenido hacia esas cosas, que no eran mías, eran canciones de mucha gente. Ya llegando al año 93, 94, me di cuenta que también que yo quería decir cosas con las canciones, que no solamente era agarrar una palabra de una canción que otro haya escrito para comunicar, sino que también yo podía hacerlo. Y empecé a escribir mis primeras canciones. De hecho, no hay registro de eso porque eso estaban acá y se borraron, eran cassettes, entonces desaparecieron. Pero ya por el 95 sí le fui poniendo un poco más de seriedad a lo que es la parte de composición. Por ahí por el 97, 98, otros compañeros músicos se fueron acercando. Ya como por el 99, 2000 ya había participado como en 4 agrupaciones diferentes, con canciones mías, con canciones de otra gente. Y empiezan a hacer las invitaciones a diferentes lugares, incluso instituciones públicas, privadas y todas esas. Porque mi canción les parecía que tenía algo importante. Y así sucesivamente hasta que por el 2009 ya dije, bueno, ya vamos a ponerle un poco más de seriedad y se graba el primer disco titulado Canción Urgente por la Vida. Ya para esa fecha había visitado unos 2, 3 países, Bolivia, Colombia, por allí. Pero le faltaba como algo más. Hasta que se graba el primer disco y vaya que sí fue importante haberlo hecho. De ahí para acá, pues
Se grabó el primero, el segundo, el tercer disco. Hay canciones como para 5 discos más, deben haber aproximadamente unas 100 canciones que ya están hechas, unas por grabar, otras no. Y recorriendo hasta ahora unos 17 países. Me encanta. Y donde me paro, la identidad es lo que soy, un campesino, porque no sé hablar de otra manera, no tengo otra cosa de qué hablar, y porque esa es nuestra verdadera identidad, y pues y sigo andando por el mundo de esa manera. Me encanta. Me gustaría hablar un poco acerca del proceso creativo, porque yo le comentaba cuando nos conocimos que escribir una canción siento que es algo como sumamente grande, el poder plasmar, agregarle melodía, todo el proceso que lleva. Entonces, a mí me gustaría que nos dijera algo pequeño, breve, pero como lo quiere decir, digamos, cómo o qué se necesita o cuál es el primer paso para componer una canción. El primer paso que se necesita es que lo que tú vayas a decir, creer en sí mismo, no hacer un verso fingido, escribir algo, porque de repente normalmente una canción lo que hace es que rima una frase con la otra. No debería ser. Lo primero que hay que hacer para una canción es sentir que lo que tú vas a decir allí es verdad. Bueno, por supuesto que sí existen unas reglas. En la música existen las cuadraturas que llaman, bueno, tú eres músico, sabes bien de eso, pero en realidad a mí me ha tocado musicalizar poemas de otras personas sin tener que cambiar una frase, y los poemas normalmente no tienen eso. Y al fin ese verso es tan de verdad, o ese poema es tan de verdad que se lo agarra para uno y que es como de uno, que entonces ya definitivamente es de verdad, y lo que uno le pone también es verdad, porque viene una parte que es más importante, la parte melódica. Así que todo lo que se haga, si viene desde aquí, es real, como una canción que les canté que se llama Espacio Vital. Esa canción la escribí por eso, el de dónde vienen las cosas y el por qué se deben hacer las cosas, si son sentidas. Ahora, una parte que es importante en la música, la parte melódica, y digo, yo no he podido encontrar esa explicación, ni siquiera los verdaderos músicos tienen esa explicación como tal, porque la melodía es algo para mí que está en el ambiente. Eso anda allí como el canto de los pájaros, qué sé yo, y algunas personas tenemos ese don de percibir eso, de rescatarlo y ponérselo a una melodía. Imagínate, entonces, cómo no puede salir una canción maravillosamente bella si todo lo que la estamos haciendo desde el alma y sentido de verdad. Así compone Aguasalá. Me encanta. Bueno, me gustaría también que este programa está dirigido a artistas, a cultores, a la comunidad en general, pero en esencia a artistas o jóvenes artistas que están empezando o que están dando esos primeros pasos en el mundo del arte, sea cual sea el área. Entonces, a mí me gustaría, y uno de los objetivos al hablar con personas como usted, es que nos comentara qué podría decirle a esas personas que quizás están pensando demasiado en cómo hacer arte, en pararse en el primer paso, en no sé qué hacer, o en muchas veces que nos pasa mucho en dejarse guiar por lo que te dice la gente de que no estudies arte, no hagas arte porque eso no da, o porque qué vas a hacer con eso. Y entonces nosotros queremos dejar como que un pequeño impacto en esa mentalidad. ¿Qué le podemos decir usted como Aguasalá y con toda su trayectoria a esas personas? Sí, bueno, fíjate que desde los 8 años, voy a tener 53, no quería decirlo, y he vivido del arte. El arte me ha llevado a 17 países. El arte es mi respirar. El arte es la vida. Para eso se necesita simplemente es ser original, ser de verdad. O sea, si tú piensas una cosa que crees que la puedes plasmar, bien sea con una pintura, en una escultura, en una canción, en lo que ustedes hacen, eso se puede hacer y de eso se puede vivir desde el punto de vista económico hasta lo espiritual. O sea, si un muchacho o una muchacha que tenga 12, 14 años tiene alguna
alguna cosa que le choque o que la hagan chocar, porque de eso no se puede vivir. Como que no, entonces no existiera el arte. Y aparte, como les dije, el arte es el reflejo de lo que somos, es el reflejo de la cultura de un pueblo. Sin el arte no hay vida. Me encanta, de verdad me encanta. Bueno, me gustaría agradecerle por recibirnos aquí, por contarnos su historia. Quisiéramos que pudiera durar 3 horas el programa y quedarnos aquí conversando mucho más rato de todo lo que nos puede decir, pero bueno, el tiempo es un poco corto. Pero gracias por recibirnos, gracias por comentarnos toda esta historia. Si le gustaría compartir su red social para que las personas que nos vean por este medio lo puedan seguir. Sí, claro. Tengo Aguasalá Piso A. Ese es para la parte que actualmente más manejo, que son las sandalias muy bonitas y entre comillas las muy famosas a nivel mundial, digamos. También está Sandalias Aguasalá Facebook. En la parte de música está TikTok, Aguasalá Canta, y por ahí nos vamos encontrando en los caminos. Lo que le pudiera decir, incluso a todas ustedes, es que hay que crear sin límites para poder ir mucho más allá de donde llega el pensamiento. Bueno, creo que no hay más nada que decir después de eso. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Estén atentos a nuestras redes sociales que van a seguir viendo más contenido musical y artesanal de Aguasalá. Y espero vamos verlos en un próximo episodio de Expresarte Podcast. Gracias.